Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con el Orgaz y vamos de perfumería árabe de la mano de Soenrak, que me ha enviado Badi al-Oud de Honor y Gloria de la Tafa. Honor y gloria para los amigos, y nos vamos con las notas de salida, corazón y fondo de este Eau de Parfum. En la salida nos encontramos piña y crème brûlée. ¿Qué es la crème brûlée? Pues es como una crema catalana, pero simplemente que aquí las notas de alcohol, de tiqui tiqui tiqui, alpitraque, se notan. Y en la crema catalana, no. Y aparte la crema catalana está de buena que te mueres. No la crème brûlée esta que viene de las Francias. Qué asco, franchutes. Canela, cúrcuma, benjuí y pimienta negra en el corazón. Musgo, vainilla, sándalo y cachemira en el fondo. Bueno, pues la tengo aquí y me la voy a aplicar, por supuesto. Faltaba más, faltaba menos. Traca, traca. Y la tengo ya aplicada aquí, pero sí que le voy a dar un refresquito, así, tal cual. Bueno, parentescos, parecidos, similitudes, yo no se la encuentro, más allá de que efectivamente el packaging tú lo estás viendo y estás diciendo, uy, se les ha caído la cabeza completamente con Initio. Pues no. Mirad, llevo olidos unos cuantos perfumes ya a lo largo de toda mi existencia y os puedo garantizar que esto yo no lo encuentro parecido tampoco con nada. De verdad, si se pareciera o pareciese, ya sabéis que lo cojo, lo digo y los cachaflo, pero me quedo más a gusto que un arbusto. Pero aquí no se da en absoluto el caso. No se lo encuentro. Dicho todo esto, vamos con lo que son la estela y la proyección, que sí que tenemos 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente unos... Voy a ser más ajustado, unos 50 minutos. Voy a dejarme los 45 y ahora digo unos 50. Me apetece a mí decir 50 ahora. Que se va a ir retrayendo, se queda a distancia plenamente perceptible, ya lo sabéis. Esto de que es que se huele sin ningún tipo de problema, que supera las 10 horas y que no hace falta reaplicar una vez que caiga en la ropa, por supuesto. En piel el rendimiento baja bastante, en piel, a mí en lo personal, en piel, me dura 7 horas y pare usted de contar porque tengo que reaplicarme. Pero como te echas siempre de forma generosa y te cae en la ropa, te lo estás oliendo todo el tiempo, ¿eh? No me seáis muy bestias a la hora de la aplicación, porque es una fragancia que tiene cierto rendimiento y, escuchadme, no es cuestión de ir atosigando a la gente. No es un beast mode, porque no es un beast mode, pero hay que respetar al personal y no hay que atosigarlo. Me gusta sobre todo para los inviernos. En verano no lo denosto en absoluto, porque me gusta también para verano, pero me gusta para las noches de verano. No me gusta para el día a día. Pero para las noches de verano y salir de fiesta aquí para pegarte un festival en la manga del Mar Menor ahí a tope en el zoco, bueno, y en Cabo Page lo que haga falta. Yes, pero para otra cosa no. Bodas, bautizos, comuniones, mira que yo voy corriendo ahora. Bodas, bautizos y comuniones, yes. Me gusta para los invitados y me gusta para el novio. Mucho también, ¿eh? Me gusta para el novio mucho. Si es un novio que le vaya el tema dulzón, perfecto con ella. Sobre todo lo que me ha sorprendido mucho de la fragancia ha sido el tono con el que han trabajado la piña. Es una piña completísimamente madura. En el canal hay ya perfumes reseñados en los que se han hecho perfumes con una piña madura, sobre todo dentro de lo que es la perfumería nicho, que es donde más se trabaja con la experiencia de una piña madurada, incluso pasadita de vueltas. Y aquí tenemos una piña madura caramelizada. Y ahí juntamos... Bueno, el pasote total, de verdad, porque además está mucho tiempo marcada la piña. No os penséis que porque venga como nota de salida la piña va a desaparecer enseguida, porque no, está marcada. Es más, cuando se produce el secado, hasta incluso en la segunda hora, si te coges y te hueles y te pones a analizar el tema del aroma, todavía aún ahí vais a encontrar piña caramelizada tostada. La crème brûlée se siente, da cremosidad, sube el tono en las vainillas y mantiene cierto toque alcohólico, de alcohol, de piripi. Es que claro, estamos en YouTube y no sé hasta qué punto se puede estar hablando de aquí de alcoholes de aquella manera. Bueno, pero hay canales de bebercio y no pasa nada. Bueno, en fin, yo por si acaso me ando con cuidaete.
Qué rica la salida. Pasamos al desglose de las notas de lo que es el corazón, que además viene dado enseguida porque el secado es un secado relativamente rápido, no es un secado súper mega lento ni nada de eso, es un secado rapidito, lo tenemos como mucho en 10 minutos hecho y ya a partir de aquí es donde sí que empezamos a sentir las notas de corazón, sin obviar ni perder todo lo que es la salida del perfume. Canela, cúrcuma, benjuí y pimienta negra. Lo cierto es que sí que pica en nariz, se puede sentir perfectamente ese picorcillo que da la fragancia. También tenemos ese toque más picante por la parte que también da la canela, que está texturizando todo un compendio que intenta no ser un gourmand, pero sí endulzar la composición. Porque puede parecer que es muy gourmand al principio, pero luego todo esto va por otro sitio completamente diferente al descrito con anterioridad. ¡Ya! Tema cúrcuma. Yo me encanta la cúrcuma. De hecho, cocino bastante con ella, sin pasarme, porque luego puedo tener problemas de piedra en la vesícula, entre estas cosas, y no tengo mucha gana, pero me gusta mucho la cúrcuma. Y las echo a la pechuguica, estas cosas. El caso es que se siente muy tenue, no es algo que sea avasallante, ni que atosigue, ni nada de eso, pero está presente. Quería hacer la referencia, no me acordaba, digo, sí, claro, la cúrcuma, leche, que tengo que hablar de la cúrcuma, la amiga cúrcuma. Pues la amiga cúrcuma está, se siente, se presiente, junto con el benjuí, que va dando mayor fijación, pero la verdad es que tengo que ser muy franco, está sumamente medido y no es algo que sea, pues, atosigante de todas. Que va, para nada. Sigue manteniéndose un equilibrio muy guapo dentro de la composición. No sé por qué la taza se está ofuscada en que las botellas sean como las de Initio, cuando en realidad no se parece a nada de Initio ni a nada de otra cosa. Es que es así. Yo por lo menos lo entiendo de esta manera. Vainilla, sándalo, cachemira y musgo. También, otra que tal, el musgo de roble, no os penséis que está ahí potenciado a tope, que os va a salir hasta por las orejas. No, le da cierto toque fresco, ese verdorcito que tiene el musgo de roble, pero poquito más, de verdad. Es que toda la composición se va manteniendo así, acompasada dentro de ese tono gourmand, sobre todo muy especiado. Es como un gourmand especiado, pero que también, vuelvo a las mismas, no termina de ser algo que digas, voy a hincarle el diente que me vuelve todo loco. No. Vainilla, sándalo, cachemira están perfectos, dando ahí su fijación, aromatizando sin pasarse. La vainilla está un pelín subidita, pero es una vainilla muy acorde a lo que han sido los tonos de vainilla, que también desde luego, y aunque van incorporados desde el principio en la crème brûlée, en la crema catalana de toda la vida, leche, pero con bebercio, pues ahí es donde la tenemos. Básicamente, ahí aparece también el tono de vainilla sí o sí, con lo cual puedo garantizaros que la vainilla, que ya sabéis que a mí la vainilla es que me da arcada dependiendo de qué tipo de vainilla, y aquí está todo guapa, muy chula. En fin, estela, proyección, duración, ocasiones especiales, todo esto está dicho ya desde el principio. Está también dicho lo de los bodas, bautizos y comuniones, que se lo pongan que le venga la real gana. Sí, lo he dicho ya anteriormente. Uy, madre mía, se me está yendo la cabeza. Yo creo que ya está todo, no tiene edad. Que se lo ponga a quien le venga la real gana. Por favor, sí, ya lo he comentado antes, que haga fresco. Porque tiene intención. Y entonces las cosas que tienen intención son un poco más potentes, aguerridas, sin ser beast mode, y pues puede conllevar a que atosigues a la gente, o hasta incluso tú que termines con una borrachera nasal importante y no termine de gustarte la fragancia porque termines empalagado de ella. Así tal cual lo digo, así lo siento. Como ya sé que hay un montonazo de gente que no le ha gustado el vídeo, ya podéis dar vuestro dislike y poner un super mega insulto, que voy a estar encantado de poder bloquearos sin ningún tipo de problema. De verdad, no me va a dar ningún sufrimiento, no temáis. Y luego, como sé que hay muchísima gente, cientos de miles, que les gusta este vídeo, pues ya sabéis, a darle al like, a distribuirlo, a darle difusión por todos lados y a hacer todo lo que tengáis que hacer para que el canal se posicione y consiga mucho más suscriptores, mucho más visitas y mucho más de todo, que es siempre gracias a vosotros. Vosotras y vosotres. ¡Oh! Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.